Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver el concepto de una relación de equivalencia en un espacio vectorial. Y no cualquier relación de equivalencia, sino una en concreto, que nos va a ser muy útil. Eh, Relaciones de equivalencia en un espacio vectorial puede haber muchas, pero nosotros solo vamos a trabajar con una clase, un conjunto de relaciones de equivalencia, eh, que son muy concretas, pero van a sernos muy útiles, porque van a tener unas propiedades muy buenas que veremos en teoremas y en proposiciones, que nos van a ayudar bastante a la hora de trabajar con espacios vectoriales. Vale, vamos a decir, sea E un espacio vectorial y V un subespacio, necesitamos, que diga F un subespacio, necesitamos un subespacio. Llamaremos a la relación de equivalencia por F o la relación de equivalencia definida por F a la siguiente. E está relacionado con V si solo si E menos V pertenece a F. O también se podría haber escrito de esta manera. Si solo si E es igual a V más un U perteneciente a F. Si os dais cuenta es lo mismo, porque si E menos V pertenece a F es que E menos V es igual a un elemento de F. Entonces simplemente paso el V sumando y me queda es igual a V más U. Y U perteneciente a F. Es lo mismo. Se pueden ver de las dos maneras. Bueno, vale, yo os he dicho que esto es una relación de equivalencia. Pero ahora hay que verlo, hay que probarlo. Pues simplemente vamos a mirarlo. ¿Es reflexiva? Lo primero, es decir, ¿E está relacionada con E? Sí, porque E menos E, que es como está definida la relación de equivalencia, es igual a 0, que pertenece a F, porque F es un subespacio y el 0 está siempre. Pues que bien, es reflexiva. Es simétrica, es decir, si E está relacionado con V, V está relacionado con E. Vamos a comprobar. Esto en nuestra relación es lo mismo que decir, si E menos V pertenece a F, entonces V menos E pertenece a F. Pues sí, porque si E menos V pertenece a F, entonces el opuesto de este también pertenece a F, porque estamos en un subespacio. Entonces su opuesto, si un elemento pertenece a un subespacio, su opuesto también pertenece. O multiplicarlo por menos 1, también lo podéis ver así. Entonces el menos E menos V pertenece, pero es que menos E menos V es igual a V menos E, que pertenece a F. Entonces V está relacionado con E. Y también será simétrica. Nos falta comprobar que es transitiva. Es decir, si E está relacionado con V y V está relacionado con U, entonces E está relacionado con U. Pues vamos a ver que sí. Porque si si E está relacionado con V, es decir, E menos V pertenece a F. Si V está relacionado con U, V menos U pertenece a F. ¿Qué pasa? Tengo dos elementos de un subespacio. Entonces, si dos elementos pertenecen a un subespacio, la suma de ellos pertenece al subespacio. Entonces los sumo y se des cuenta, se me va la V con la V y me queda que E menos U pertenece a F. Por lo que E está relacionado con U, que es lo que queríamos probar. Vale, ahora definamos las clases, veamos las clases de equivalencia de los elementos por este cociente. Que digo que este cociente, cuando he dicho con una clase de cocientes, un conjunto de cocientes, porque aquí cada subespacio me va a dar una relación de equivalencia distinta. A ver, a la hora de... Son las mismas, la relación de equivalencia es la misma, lo que pasa es que con cada subespacio, pues será... Al ser subespacio diferente, el cociente que me va a quedar va a ser distinto y como tal los elementos que estén relacionados sean distintos, aunque, por decirlo así, la relación como tal es la misma. Pero bueno, me dejo de enrollar. Las clases de equivalencia. Por ejemplo, la clase de equivalencia son los elementos relacionados con el que sea. Vamos a ver, por ejemplo, ¿quién es la clase de equivalencia del cero? Que es el elemento más importante en nuestro espacio vectorial. Pues la clase de equivalencia del cero va a ser los V's pertenecientes a E tal que V está relacionado con cero. Vale, eso es la definición de clase de equivalencia. Que yo la viene a denotar así, como corchete y dentro del elemento que sea. También se podría denotar 0 barra, escrito así, 0 barra, pero no lo quiero poner porque yo muchas veces pongo la barra para otras cosas, entonces no quiero que haya líos. Así que yo le voy a poner con los corchetes. En general, y si lo pongo de otra manera, lo diré de manera explícita. ¿Por dónde iba? Por aquí. Los V pertenecientes a E tal que V está relacionado con 0. ¿Vale? Pues eso es igual, simplemente voy a explicar qué significa la relación de equivalencia. Los V pertenecientes a E tal que V menos 0 pertenece a F. Uy, pero eso es igual, esos son los V pertenecientes a E tal que V pertenece a F, porque V menos 0 0. Es decir, los elementos de E tal que pertenecen a F. Pues eso es F, eso es directamente F. Entonces, lo que hemos llegado a que la clase de equivalencia del 0, los elementos que están relacionados con el 0, es todo F, todo el subespacio por el que estamos haciendo la relación de equivalencia. Vale, ahora veamos de un elemento en general, de un E. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues de un E en general, la clase de equivalencia del E van a ser los V pertenecientes a E tal que V está relacionado con E. Definición, eso es simplemente definición de la clase de equivalencia.
¿vale? Pero eso es aquí igual, esos son los v que están relacionados, los v que pertenecen a E, tal que v menos E pertenece a F. Simplemente he aplicado la definición de la clase de equivalencia esta en concreto. De la relación de equivalencia, perdón. Y eso que es igual, esos son los v que pertenecen a E, tal que v menos E es igual a un u, que siendo el u perteneciente a F. Esto no es u1, es 1 u, que a veces puede llevar lío. Claro, porque si estoy diciendo si v menos E pertenece a F, es que v menos E es igual a un elemento de F. Eso lo usamos muchas veces. Vale, ¿y esto qué es igual? Esto es igual... Uy, se me va. A los v pertenecientes a E, tal que v es igual a E más u perteneciente a F. Es decir, los elementos que son de la forma E más un elemento de F. Pues esto lo vamos a denotar E más F. Que si os dais cuenta, son lo que estoy diciendo. Esto de aquí, así de manera intuitiva, uno lo entiende. E más un elemento de F. ¿Vale? Pero es que lo que estoy diciendo aquí es lo mismo. Son los v pertenecientes a E, tal que v es E más un elemento de F. Por lo que hemos llegado a que la clase de equivalencia de un elemento E es E más F, por decirlo así. Lo denotamos así. Vale, pues vamos a ver un pequeñito ejemplo de las relaciones de equivalencia en un espacio vectorial. En este caso en R2, que se pinta muy bien. Vale, yo tengo mi espacio vectorial base R2, mi cociente, es decir, por el subespacio que voy a hacer cociente es el subespacio generado por el 1, 1. Es decir, esta recta... Uy, que lo borro todo. Esta recta roja, ese es F. Lo generado por el 1, 1. Vale, y ahora me preguntará, ¿cuál es la clase de equivalencia del, por ejemplo, del 1, 0? Pues, por definición, la clase de equivalencia del 1, 0, por definición no, porque lo que acabamos de ver es el 1, 0 más F. El 1, 0 más F. ¿Qué eso qué es? Eso es, al 1, 0 le empiezo a sumar vectores de F. Pero los vectores de F son de esta forma. Es decir, si yo a este le empiezo a sumar vectores de F, ¿qué me queda? Me queda S, me queda S, me queda S, para el otro lado. Es decir, me queda una recta paralela a F que pasa por el 1, 0. Y así son todas las clases de equivalencia en general. Van a ser cosas paralelas a mi subespacio que pasan por el punto que sea. Así son las clases de equivalencia en los espacios vectoriales. Y si yo hubiera cogido la clase de equivalencia de este elemento, por ejemplo, pues la clase de equivalencia de este elemento va a ser la recta paralela a la SL que pase por ahí. Es decir, va a ser toda esa. Si fuera paralela y todo el rollo. Vale, ahora nos preguntamos, por ejemplo, aquí lo tengo escrito, ¿cómo es el cociente? ¿Cómo sería el cociente de este subespacio? Eso lo veremos también más adelante, pero aquí quiero dar pequeñas pistas y pequeñas cosas. Yo aquí he puesto que es isomorfo a R. ¿Qué me quiero decir con eso? Más o menos hay tantos clases de equivalencias como números reales. Más o menos, en plan. ¿Por qué? Dices, pues sí, es verdad. Todas las clases de equivalencia son rectas paralelas a nuestro subespacio. Entonces, ¿cuántas clases de equivalencia hay? Es decir, ¿cuántas rectas paralelas a esas hay? Pues hay una, por ejemplo, cada punto de aquí. Si yo cojo por cada punto de aquí, cada punto del eje del 1, 0, del eje X, también me podría hacerlo con el eje Y, pero bueno, cada punto del eje X me define una recta paralela, me define una clase de equivalencia. Y al revés también lo podemos ver. Cada recta me está dando un punto del eje X. Entonces, por eso hay tantas rectas paralelas a F como números reales. Por eso vamos a decir que es isomorfo a R. Pero bueno, tampoco me quiero adelantar, por eso lo veremos más adelante con el tema de la dimensión. Vamos a decir que sea isomorfo significa que sea un subespacio, un espacio vectorial, y no hemos probado que el cociente todavía sea un espacio vectorial. Por eso digo que lo veremos más adelante. Así que bueno, eso es todo por este vídeo. Adiós.